Encantada de estar con vosotras, Laura. Hay mucho debate y Podemos ha sido tal vez una de las pocas fuerzas que ha salido a decir que en realidad el presidente sí se ha comprometido con ese 5%, pese a que después en muchos medios esto se está poniendo en cuestión. Así que lo primero que preguntaría es precisamente esto. ¿Cuál sería el titular? Como secretaria general, como diputada de Podemos, ¿cuál sería el titular de Podemos sobre la cumbre que acaba de terminar ayer? Que esta es la mayor traición del PSOE a la gente trabajadora de este país desde que Zapatero comprometió a España también con las políticas de austeridad hace una década. Porque yo creo que Pedro Sánchez lo que está poniendo aquí encima de la mesa es que él no lo quiere hacer. Pero la realidad es que ha comprometido a nuestro país, como España, a cumplir con el 5% del PIB para gasto militar. Y eso significa que sea él o sea el siguiente presidente del gobierno, vamos a cumplir con ese 5% del PIB para gasto militar, que va a implicar brutales recortes en nuestros servicios públicos. Supone de facto una condena de muerte de nuestro estado de bienestar. Por eso, ahora la única respuesta posible a las amenazas de Trump, a este acuerdo en esta cumbre, es salir de la OTAN. Tenemos que romper ese acuerdo político-militar que, en primer lugar, nos pone en serio peligro, porque contribuir política y militarmente a las guerras ilegales que lleva a cabo Estados Unidos a lo largo y ancho de todo el mundo, pero particularmente en las últimas semanas, donde esos ataques ilegales a Irán para hacerlos se han utilizado las bases norteamericanas en España como Rota y Morón. Sin ese apoyo logístico, Estados Unidos no podría hacer lo que ha hecho. Eso nos convierte en un objetivo y nos pone en peligro, exactamente igual que hizo el señor Aznar con la guerra de Irak. Por tanto, yo creo que la respuesta tiene que ser salir de la OTAN, prohibir el uso de esas bases en territorio español y de esa manera romper el compromiso que ha adquirido Pedro Sánchez de destinar el 5% del PIB a gasto militar. Yo creo que estamos ante un You Have Been PSOE de nivel internacional. Lo que está intentando Pedro Sánchez es engañar a todos todo el tiempo, y eso no es posible. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Quería engañar, parece ser, a la OTAN firmando el 5% y después diciendo que no lo va a cumplir. Quería engañar a la ciudadanía española diciendo que no iba a firmar ese 5% y firmándolo. Y lo que tenemos es que cada vez las mentiras de Pedro Sánchez tienen las patas más cortas y cada vez nos enteramos antes de cuál es la verdad. Creo que además hay que explicar que lo que pasó ayer es exactamente lo mismo que lleva siendo el argumento de Pedro Sánchez para subir el gasto militar al 2% del PIB y hacer el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país, que lo ha hecho este gobierno este mismo año a costa de durísimos recortes, por ejemplo, en la financiación de las comunidades autónomas y de los fondos verdes de recuperación. Lo que hemos visto es que esto ya se está haciendo y el argumento que daba Pedro Sánchez es, bueno, es que Rajoy se comprometió en el año 2014 y entonces a mí no me queda más remedio que cumplirlo. Por tanto, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de unos años cuando Pedro Sánchez se vaya, pero todas las demás nos quedemos y la ciudadanía de este país se quede? Que otro presidente, otra presidenta va a decir, bueno, es que tengo que cumplir con el 5% del PIB, yo no quiero, pero es que me obliga Pedro Sánchez porque fue el que firmó en la cumbre de la OTAN. Y por ahí nosotras no vamos a pasar, vamos a defender que claro que hay alternativa y que en medio de este mundo geopolítico en el cual lo fundamental es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, España se tiene que desmarcar y tenemos que tener una posición propia que deje de hacer seguidismo de los Estados Unidos. Lamentablemente parece haber un debate, lo digo porque hemos estado siguiendo los medios de comunicación con el equipo del tablero, que parece que lo que señala es que un poco lo que apuntaba, diputada, al decir, Pedro Sánchez un poco lo que dice es no quiero pero lo firmo. Es decir, comprometer a España aunque no quisiera realmente tener que llegar a ese 5%. Eso es lo que da la impresión. Ahora, la gente que nos ve podría pensar, y en todos los medios se apunta mucho a esto, que en realidad no se ha firmado ese 5%. ¿Por qué? Porque lo que se dice es, entonces, ¿por qué Donald Trump amenaza? Si es que de verdad se ha llegado al acuerdo del 5% que el mismo Donald Trump dice que es a lo que hay que llegar en la OTAN, que es lo que ha pedido el mismísimo Donald Trump y también, por supuesto, Mark Rutte, entonces, ¿por qué se enfada tanto Donald Trump con Pedro Sánchez, si es que Pedro Sánchez ha firmado? ¿Cómo se responde a esta especie de debate que empieza a surgir? Bueno, yo creo que
En estos momentos es más importante que nunca la labor periodística que estáis haciendo, Laura, porque el trabajo del periodismo digno, cuando una persona o una organización dice que está lloviendo y otra dice que no, no es decir que es una opinión, sino salir afuera, mirar por la ventana y comprobar si llueve o no llueve. En este caso, que Pedro Sánchez ha firmado en nombre de España el aumento del gasto militar al 5% del PIB es un hecho. Como estabas leyendo la declaración, lo que lleva contando el Gobierno de España en los últimos 3 días es que iba a haber una excepción española. De hecho, el diario de Ignacio Escolar publicó que iba a haber una suerte de excepción ibérica. Eso es mentira, mentira. La declaración es la que habéis leído y hay un compromiso firme de España de destinar el 5% del PIB a gasto militar, que es exactamente la orden que habían dado el fascista de Donald Trump y su lacayo, el señor Rutte. Esa es la verdad. Dicho eso, lo que discrepa con eso son las declaraciones posteriores de Pedro Sánchez. Yo creo que hay un apunte previo que hacer, y es que destinar el 2% del PIB a gasto militar ya es una locura, Laura. Ya ha supuesto brutales recortes este año. Ya este gobierno ha hecho el mayor aumento del gasto militar de la historia de este país, y eso es algo que hay que revertir porque se hace con recortes, ¿vale? Yo creo que eso es importante decirlo también. Y luego, dicho eso, yo creo que a toda esa gente, a toda la gente que se pregunta qué es lo que está pasando, es que, lógicamente, Donald Trump, una vez que España ha ratificado el acuerdo, no entiende nada cuando Pedro Sánchez sale a hacer unas declaraciones a decir justo lo contrario de lo que acaba de firmar. Por tanto, por eso decía que creo que estamos ante un caso de You have been PSOE a nivel internacional, porque lo que estaba intentando hacer Pedro Sánchez es engañar a todos todo el tiempo, engañar a la OTAN, engañar a la ciudadanía española, sabiendo perfectamente, o intuyo yo, pensando que le queda poco tiempo de gobierno, con los casos de corrupción, con la incapacidad para afrontar ninguno de los problemas sociales tan graves que tiene nuestro país, la crisis de vivienda, la mejora de los servicios públicos, incapaz de mover un dedo para pararle los pies a Netanyahu o de romper la compraventa de armas con Israel en medio del peor genocidio en un siglo. Y ante esa evidencia dice, bueno, yo me quito este problema de encima porque sé que la ciudadanía española está con nuestras posiciones, está con las posiciones de Podemos y con las posiciones de todo el que se opone al rearme y por la paz. Yo me quito este problema de encima y se lo dejo al siguiente. Y eso es gravísimo. O sea, es una irresponsabilidad y es una traición a nuestro país de dimensiones inconmensurables. Porque es importante recordarlo, los mandatarios que integran los países que están dentro de la OTAN no firman a nombre de sus gobiernos, sino a nombre de sus países. Por eso es verdad que el compromiso adquirido se vuelve un compromiso de país, no un compromiso de gobierno, que esto es importante apuntarlo. Y en ese sentido, una pregunta vinculada a algo que decía Podemos justo hace ya unos días. La semana pasada todavía se hablaba mucho de los escándalos de corrupción que estaban rodeando a personajes muy cercanos al presidente Pedro Sánchez, en este caso a 2 de sus secretarios de organización, al exministro Ábalos y también al exsecretario de organización Santos Cerdán. En ese contexto, desde Podemos se dijo que la legislatura, vamos a decir, la legislatura política estaba completamente muerta. Con esto que ha ocurrido en la OTAN, incluso con esta, vamos a decir, especie de trifulca que puede haber entre el presidente Pedro Sánchez y el mandatario estadounidense Donald Trump, ¿mantenemos esa posición de que esa legislatura está muerta o sale un poco reforzado el presidente Pedro Sánchez de cara a la interna? Yo creo que si realmente Pedro Sánchez quisiera mirar de frente al fascismo, si quisiera realmente responder a las amenazas que ha hecho Donald Trump hacia nuestro país, lo que haría sería inmediatamente sacar a nuestro país de la OTAN, romper con eso el compromiso del 5% del PIB para gasto militar que firmó ayer y prohibir el uso de las bases norteamericanas en España como son Rota y Morón. Eso es lo que haría Pedro Sánchez si de verdad quisiera pararle los pies, porque seguir haciendo parte de la OTAN es contribuir a todos los objetivos político-militares prioritarios que tiene en este momento la administración Trump. Seguir haciendo parte de eso, decir, como dijo el presidente el pasado sábado y firmó ayer, que nos comprometemos al 100% con la OTAN, con sus objetivos políticos ahora y en el futuro, es comprometer a España con las guerras ilegales de Donald Trump, con las guerras ilegales de Estados Unidos, y nos pone además en un gravísimo riesgo. Por tanto, yo creo que es fundamental que le expliquemos a la gente que, digamos, esas amenazas tienen que ser respondidas, pero no como lo está haciendo Pedro Sánchez, sino con verdadera contundencia y con verdadera valentía. Eso en este momento no está pasando. Yo creo que lo que pasó ayer
es lo que nos pasa siempre en Podemos, ¿no? Que primero dijimos que había un recorte en las pensiones de la gente que cobra el subsidio para mayores de 52 años. Nos dijeron que era mentira y después se supo que era verdad y que lo habíamos parado nosotros. También dijimos el año pasado que entregar el Consejo General, que el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE y el PP era un acuerdo que básicamente entregaba todo el poder a la derecha reaccionaria en el Poder Judicial. Nos dijeron que no, que era un genial acuerdo de Estado, y después hemos visto las consecuencias que ha tenido eso y cómo efectivamente teníamos razón. Nos pasó con el tope al gas, nos pasó con el envío de armas a Ucrania, nos pasa una y otra vez cuando decimos lo que hay que decir en el momento más difícil. Dijimos también, por ejemplo, que reconocer el Estado de Palestina era una medida de maquillaje que no iba a servir para pararle los pies a Netanyahu. Y hoy seguimos comprándole y vendiendo más armas que nunca al gobierno terrorista de Israel. Por tanto, este es el modus operandi del sanchismo y del PSOE. Es el modus operandi que ha seguido durante todo este tiempo. Hoy es difícil contarle a España que efectivamente hemos firmado el 5% del PIB para gasto militar. Pero es que la historia nos va a dar la razón. Y creo que explicarle hoy a la gente lo gravísimo de la decisión que ha tomado Pedro Sánchez, que contribuye, en mi opinión, a profundizar el camino que ha tomado Pedro Sánchez en estos 2 años y que le está poniendo una alfombra roja a un gobierno del PP y Vox, creo que hay que decirlo, sea más fácil o sea más difícil, porque es la pura verdad, Laura. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es construir la alternativa a eso, que hoy es más urgente que nunca que seamos capaces de construir una alternativa de soberanía frente a los Estados Unidos, una alternativa de paz, una alternativa que apueste por el fin del genocidio y una alternativa que apueste también por la regeneración democrática. Por mucho que quiera, Pedro Sánchez ya ha demostrado en estas últimas semanas principalmente que ni él ni el PSOE pueden responder a ninguno de los grandes problemas que tiene este país. Ni pueden ser adalides de la regeneración democrática, ni pueden hacer frente a la brutal crisis de vivienda que vive nuestro país. Están rendidos al final a los objetivos de otros, de los especuladores, de la patronal inmobiliaria, de los corruptos, de Acciona. O sea, ellos no pueden hacer nada de lo que de verdad necesita este país, que es limpiar las cloacas, que es acabar con la corrupción, que es de verdad pararles los pies a los especuladores y bajar el precio de la vivienda. No pueden hacer nada de eso, por tanto, pueden durar más o menos en el gobierno. Si yo no niego que Pedro Sánchez, por intereses personales y partidistas, vaya a intentar seguir adelante todo lo que pueda. Pero políticamente la legislatura está muerta porque el PSOE ya ha demostrado que no puede hacer nada de lo que hay que hacer. Precisamente en esa línea, y porque ha mencionado lo de la alfombra roja que estaría poniendo este gobierno a un gobierno del Partido Popular y Vox, la siguiente pregunta es la última pregunta, pero me parece relevante. Hay quienes están diciendo en los últimos días, y a partir de lo que ha ocurrido en la cumbre de la OTAN ayer en particular, que hay una suerte de encuentro, podemos decir, o lo que conocemos como la estrategia de la pinza, entre lo que dice el Partido Popular y lo que dice Podemos, pero además en un paso más bien internacional también, entre lo que dice Donald Trump y lo que dice Podemos, como si hubiera algún tipo de relación. ¿Cómo responder a quienes dicen que hay una especie de pinza? Bueno, yo creo que esta es la estrategia de quienes quieren que en España no haya otro partido, vamos a llamarle progresista entre comillas, que el PSOE. Que básicamente lo que nos dicen a todas nosotras es: no, tú no puedes denunciar la política de rearme de Pedro Sánchez, no puedes denunciar la corrupción de Pedro Sánchez, no puedes señalar que están trabajando para los especuladores en materia de vivienda, porque estás diciendo lo mismo que el PP, perdón, estoy diciendo justamente lo contrario del PP, que es también corrupción, que es también rearme y que es también especulación con la vivienda. Es que en lo fundamental, el bipartidismo, tanto el PSOE como el PP, están de acuerdo. Si hay una pinza terrible para la gente de este país, es la pinza del bipartidismo, que es digamos, el cerrojo, junto con la monarquía, que impide que tantas cosas que la gente de nuestro país es consenso, es mayoritario y quiere que pasen, no pasan. Las políticas feministas, las políticas de vivienda, las políticas de paz, las políticas de regeneración democrática, todo eso es mayoritario en la calle. Tú lo sabes, Laura, si hablas con la gente, voten derecha, voten izquierda, voten lo que voten. Hay temas como estos en los que la gente de nuestro país tiene un absoluto consenso. Donde no está el consenso es en la pinza bipartidista. Y yo quiero recordar, para contestar a toda esa gente que extiende hoy ese marco, que por cierto ya se lo hicieron a Julio Anguita, que es exactamente lo mismo, precisamente también por denunciar la corrupción del Partido Socialista. Lo que hay que decirles es que solo hay un partido del bloque, vamos a decir, democrático progresista en este país
que ha investido un presidente del Partido Popular. Y ese partido es el PSOE. Es el único que ha votado para que haya una investidura de un gobierno del Partido Popular. Podemos, en toda su historia, trabajó incluso dándole un gobierno en solitario para echar al Partido Popular de la Moncloa, y hemos sido además los más perjudicados, mucho más que el PSOE, que se benefició electoralmente de eso, de las políticas de persecución judicial y política del PP. Por tanto, si hay alguien, créeme, Laura, a quien no le interesa que haya un gobierno del PP, es a Podemos, precisamente porque sabemos muy bien lo que significa que gobierne la derecha y la extrema derecha, ya que hemos sido las principales víctimas, junto con los partidos independentistas, de esos gobiernos. Por tanto, lo que estamos diciendo, precisamente lo que trata es de evitar que el PSOE le siga poniendo esa alfombra roja a la derecha, porque cuando el progresismo le hace las mismas políticas que la derecha, lo siguiente es un gobierno de muchos años de derecha, de muchos años. Ya lo vimos con Zapatero. Cuando Zapatero hace lo mismo que hizo la derecha después, que es brutales recortes, le pone una alfombra roja a la derecha y luego la derecha gobierna muchísimo tiempo con la excusa, además, de que no son solo ellos, de que lo que hacen ellos lo hizo también el PSOE. Por eso es tan importante construir la alternativa y decirle a toda la gente que está decepcionada con el PSOE, que es normal, porque cuando te roban en la cara, como ha hecho el PSOE, la gente está decepcionada, está triste. Que claro que hay alternativa, que no ratifiquen con su voto a los corruptos, que voten por opciones que están limpias y que pueden tener en sus manos la capacidad de impulsar la regeneración democrática en España, que buena falta nos hace. Secretaria General de Podemos, Diana Belarra, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana en El Tablero. Un placer siempre. Muy buen día.